Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere, no sé qué, y pensar que mi vida fuiste llama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. Ese mi México, no se den por sentido e interpreten mal la situación. A veces es necesario hacer un reajuste, un reacomodamiento por cuestiones ya que son, ya nos corresponde hacer. Entonces, pues, para dar paso a otras cosas nuevas, es como una especie de ¿cómo se dice? Ya no es mi ahumalismo es diferente al minimalismo, pero el minimalismo a mí no me gusta del todo. Yo mejor combinemos un poquito porque pues todo depende de los estilos y la vida que hayamos llevado, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos sea necesario para poder desarrollarnos mejor, bienvenido sea y pues aquí seguimos. Entonces nada más esta aclaración, lo que me faltaba ayer un poquito nada más de compartirles que quedó en el aire, se los doy ahora que es el último sábado de este mes del amor y de la amistad. Pues sí, como ya les había yo anticipado, es como que un cambio, bueno, no sé qué tanto sea, pero pues es que ya estamos en el 2022, ¿no? Entonces queda atrás un poquito los tiempos pasados, entonces estamos haciendo los cambios necesarios para iniciar el año. A veces pues no es posible hacerlos como a voluntad, como les decía, la mente trabaja a una velocidad, pero en acción dicen, espérame, hay que poco a poco, vamos por partes, ¿no? Entonces pues en esas estoy y pues estoy haciendo los cambios. Y sí, hace un ratito estaba yo disfrutando aquí el recalentado de mi pizza mexicana, porque yo el viernes, prácticamente el último viernes del mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad, pues es mi manera de festejarlo. Y ahora pues fue el recalentado. Entonces estamos en estos últimos días del mes de febrero, que lo hemos vivido con una... Bueno, sí nos hemos tomado descansitos necesarios e indispensables, pero era solo para inspirarnos un poquito. Y bueno, ya completando esto que les decía yo ayer de las películas, pues es que el paseo de la Reforma para los mexicanos es, bueno, yo por mi parte así lo quiero ver, ¿no? El México está cambiando, entonces cuando va cambiando un concepto de proyecto, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción o remodelación que tiene que ser pues de acuerdo al... No se les puede dar gusto a todos, intelectuales, políticos, cantantes, deportistas, todo el conglomerado, lo que engloba la Ciudad de México. Entonces tendría que ser una cosa representativa. Por eso también el Paseo de la Reforma puede tener una serie de arquitectura de ese paisaje, plasmando ese tipo de cambios, pero de los momentos más trascendentales que se cambiaban. Entonces, de tal forma que las estatuas o monumentos representativos de épocas pasadas fueron los más folclóricos, sería la del Caballito, por ejemplo, y la de Cristóbal Colón, la glorieta de Colón. Luego viene la de los tiempos más, después de otra transición, sería la del Ángel de la Independencia, y posteriormente ya se dan una serie en el mismo ángel, monumento de la que es de la Independencia. También se engloba todo lo que fue el cambio, ¿no? Que eran los héroes pues que se consideraron los caudillos todos y bla 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 bla, ¿no? Que fueron, bueno, es que miren, también hay que verlo de otra manera porque ya están también otra parte de la población de México, los que sería el equivalente a lo que en el Evangelio era el Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es imposible también al 100%, digamos, dar un testimonio, eso no es posible. Si se recopilan datos y se reconstruye
con una narrativa, se hace una especie de novela. Hicieron una muy buena, este señor Vasconcelos o los historiadores que se encargaron ya de recopilar esas informaciones y todo, ¿no? Y algunos actuales también historiadores que nos han acabado de completar esas lagunitas que teníamos, como el profesor Villalpando, y debe de haber por ahí Kraus y no sé, una serie. Unos defienden una idea de un concepto de la interpretación de esas informaciones recabadas y otros, pues en cierta forma, pues, dicen, bueno, es bonito y todo. Le dieron es que tenemos que, digo, ¿para qué sirve el pasado sino para construirnos un presente más, digamos, porque a lo mejor todavía no tenemos en mente precisamente lo que queremos hacer desde México, pero sí que lo que no queremos lo tenemos bien claros. Entonces tenemos que hacer ese tipo de interpretación, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poquito y aprovechar que estamos en la efemérides, porque el 26 de febrero de un año como fuera, no, bueno, todo, hay una variante en cuestiones de fechas. En febrero hay unas, en octubre hay otras. O sea, si nos vamos a ver cuando se inauguraron cada uno de los monumentos, no todos fueron en un mismo mes. Por ejemplo, el único que mantuvo una constancia porque hubo la necesidad y curiosamente tiene su historia es el del Ángel de la Independencia, ¿verdad? Pero también tiene su lado histórico interesante, como todo, y representativo de los tiempos, porque fue un proyecto que se retomó, pero venía desde atrás, un poco después de que, un poco antes de que Juárez retomara el gobierno de México, ya digamos completamente, porque parcialmente lo mantuvo a su manera, y entonces una serie de cosas que sucedieron por que no se ponían de acuerdo y no completaban los recursos, y entonces se dejaban a medias y todo, y entonces hubo una serie de situaciones humanas totales y todo, pero en la actualidad, pues aún con los momentos que tengamos, pues siempre es bonito apreciar y conservar y darle el valor a la justa dimensión de lo que tenemos. Y si tenemos pues hay que darle un poquito, ¿no? También al recuerdo, y pues digamos un poco cargar la batería y motivarnos, y decimos, bueno, pues adelante, ¿no? Tantas personas que dieron sus vidas por darnos lo que tenemos ahora, pues hombre, pues es de valorarse. Entonces no es que lo único que nos vamos a llevar es un buen recuerdo, pues que nos llevemos el más grato de nuestro paso en este grandísimo escenario que es México. Bueno, se me ocurre pensar. Entonces, digamos, bueno, pero volviendo a la parte esta práctica de arte plástico y todo, pues sí, el escritor mexicano que fuera prácticamente también una especie de narrador e intérprete y diplomático, también nos pintaba en películas, que paralelamente es el lenguaje artístico con el cual podemos los mexicanos, a través del arte plástico y todo, pues dar un aspecto un punto de vista, un enfoque. Entonces el enfoque artístico del arte plástica para los pintores o escultores pudieran ser, por decir que para ellos empezó a transformarse y termina un ciclo y empieza otro, a través de personas que marcaron ese cambio o dieron ese matiz. No es la idea del Paseo de la Reforma, como lo fuera, que se le da, pues uno de los virreinatos terminaron, y lo único que quedó pues a lo mejor puede haber otras cosas más, pero pues la representación del movimiento en la ciudad con un monumento como fue el Caballito, pues ahí es donde el momento que ellos consideraron históricamente
de trascendencia cuando se llevaba el correo antiguo que llevaba la noticia de que había sido nombrado el emperador, ¿no? Y aceptado oficialmente el gobernante, ¿no? Que se iba el rey Carlos, era el virrey, puede ser, ¿no? Eh, entonces, por lo tanto, esa estatua tiene su historia, hay que verla bien también, ¿no? Hay que quitarnos un poquito lo burro, pero algo hay de eso, ¿no? De que en ese tiempo que no había correos, entonces por eso está así el mensajero que lleva la noticia de que ya se dio oficialmente la aceptación y todo de eso. Entonces un momento en que los virreyes, el virrey representativo que mejor desempeño tuvo en todo el Iturrigaray o algo así se apellidaba, ¿no? Una cosa así, bueno, pues ese lo montan en el caballito y es la estatua del caballito, ¿no? Y el escultor Tolsal, un escultor español, es encargado de darle pues esa, digamos, representativa con su obra de arte, y luego posteriormente vendrían en cada momento trascendente representaciones de estatuas como lo fueron en su momento pues el mismo Ángel de la Independencia a través del tiempo, que tuvo varias fechas, primero de manera incompleta, luego por el sismo que se cayera y más contemporáneamente en la reconstrucción, ¿no? Que se le diera y la conservación a los monumentos. Pero bueno, en todos los tiempos ha habido, ¿no? Pero también faltaría en toda esta serie de testimoniales, de momentos así, por ejemplo, de los cineastas, ¿no? Que fueron representativos del momento cultural que se daba en México en la década de los 40, cuando el cine de oro se había ya estas pues, ¿cómo se dice? Establecido, ay, ¿cómo es la palabra? Que estaba en un momento no precisamente, ya estaba consolidado, eso quise decir, ¿no? Que no estaba todavía, ya habían pasado tal vez sus momentos más de mejor reconocimiento. Es que el cine de oro también tuvo su auge debido a las circunstancias que se dieron en la globalidad de las causales, que también estaba, acuérdense que fue cuando precisamente en esos años la guerra que se daba en otra parte del globo terráqueo, y pues entonces aquí en México también había cierta participación, pero pues pues era un momento también un poquito de que se ameritaba, que se justificaba que hubiera una amplitud de pensamiento y que se mantuviera cierta cordura y todo. Y entonces el cine llenaba ese tipo de esparcimiento que mantenía un equilibrio en la mentalidad y era un incentivo de vida, ¿no? Entonces era importante también tener es un ejemplo de por qué este tipo de arte es una manera, una herramienta de lenguaje que me parece que en los tiempos actuales todavía siga siendo justificada su aportación y para dar una fuente de empleo que se mantenga pues, también como un precursor de causales de protección, de como blindaje hacia la salud mental, una cosa así, ¿no? En fin, y más representativa, sobre todo por las causas que se han dado en los últimos años y tiempos, sobre todo en los últimos años, vaya. Pues entonces sí, entonces quedamos en que el Paseo de la Reforma, que fuera diseñado y estructurado y fabricado ya, ahora sí que ha terminado su diseño y en tercera dimensión ya hecho como una obra arquitectónica, se da desde 1862, pero se modifica y se remodela y obviamente en los tiempos pues ya porque los que lo crearon
corto el tiempo que pudieron hacer uso de él, dado la situación política de México y que se retomara el gobierno de Juarista y posteriormente Juárez tendría otras prioridades para reconstruir y remodelar la ciudad separando a la iglesia del Estado, también ameritaba que algunos recursos se le diera otro tipo de prioridad. Entonces, de tal forma que el Paseo de la Reforma toma este nombre hasta el, digamos, cuando toma la presidencia Porfirio Díaz, que le da el nombre de formal ya de Paseo de la Reforma, porque pues sí, era el Paseo del Emperador. ¿Cuál emperador? No, había que darle también la actualización. Entonces, pues ya con la remodelación y todo, entonces ya la estructura tiene ahí la relevancia de que no le diera la importancia de Juárez por pues los problemas que haya tenido porque pues él sí es otro cuento también, pero pues no está por demás mencionar que pues como ser humano también Juárez venía de una etnia muy distinta a pues el contraste de lo que era el, la gente, pues como se dice a la antropología, la estirpe, el abolengo, la aristocracia, la rimbombante de un emperador como fue Maximiliano. Entonces, obviamente, sí, el hecho de que él usurpara para él desde su interpretación de cómo fue tratado y no reconocido por toda pues lo que se diría izquierda y derecha, el gobierno juarista en su momento, pues, o sea, se quedó un gobierno a medias porque Juárez defendió su y se volvió a como quien dice a consolidar después de que quitan a este señor bueno, a la monarquía. Entonces, por eso de hecho pues es un importante es el, digamos de las cosas que muy trascendente es la elaboración del Paseo de la Reforma, porque el México de antes y después de que fuera creado, pues obviamente es bastante, digamos, ya fue más embellecido, digamos, y claro, por eso decía yo que los monumentos es la arquitectura del paisaje, y hay monumentos que a su manera de interpretación del arte, para unos son mucho más, apreciables digamos, dependiendo del estándar de belleza y de estética que tengamos y de acuerdo a cómo estemos acostumbrados en nuestro entorno social, pero desde luego que hay pues obviamente lo que más es más apreciado en una estadística, pues es lo que más se acepta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya poniéndolo en palabras, tratando de darle una interpretación a su justificación y existencia y todo, bueno, pues espero que les haya gustado compartirles de este enfoque que les comparto. Y bueno, otra cosa que también me faltaba ayer, pues sí era que en su momento el escritor Carlos Fuentes, escritor de algunos libros que también tenía que ver, sus novelas todas fueron apegadas a los diferentes, inspiradas, porque él visitaba diferentes sectores y se empapaba y se motivaba y todo. Entonces en la película me da la impresión que ahí trató de dar una especie de edición, o sea, de una opinión sin querer pretender ser matizado un aspecto, sino globalizarlo todo en un concepto solo, empleando el arte plástico, ¿no? O sea, del lenguaje a su manera. Entonces, por eso nos dio y quiso en esta anécdota de la Diana Cazadora dar un matiz de lo que para el mexicano representa la cultura, que a veces se considera controversial, polémica, o sea, de alguna forma es solo aceptable y interpretada apropiadamente con el sentido que se le da, pero no todos tienen la misma interpretación debido a que no tienen esa información y esa educación. Entonces sus reacciones pues son de acuerdo a la naturaleza de su manera de aceptar o no
la arquitectura, ¿no? O sea que bueno, cada quien tiene su manera de buscar esos simbolismos y todo. Entonces, pero para mí que hubiera estado como un poquito más plasmado ese interés por lo que es el arte. También el séptimo arte es, digamos, un lenguaje a través del cual, con anécdotas, historias para entretenimiento, se puede acabar de comprender el entorno social, la dialéctica materialista que haya, y también los sectores que tengan el dogma religioso en contraste con la parte que aportan a la sociedad y que conjugan un elemento que es la democracia. Entonces también faltó la representación de algunos cineastas que le dieron ese concepto a la obra artística, como pues un cineasta representativo de la época de oro que fue el señor Ismael Rodríguez, y sus películas más pues que aportaron un gran acervo cultural de cierta manera a la población mexicana que no conocía algunos detalles de convivencia y cómo fue el México, cómo fue cambiando, transformado a través de la vida que se vivía del campo a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también otras artes complementarias como era la música y cosas así. Bueno, pues ya, es lo que me faltó de ayer y bueno, y ya, acabo de saborear mi agüita de limón, ya me tomé el tiempo, ahora sigo organizándome aquí con mis actividades y con mis diseños de tejidos, luego les comparto parte de eso y bueno, pues estoy haciendo una puntada nueva que estoy aprendiendo, que se llama, bueno, porque tiene un diseño de una cara y al revés tiene otro diseño con la misma puntada, es ese diseño nominado doble cara, pero bueno, a ver qué les parece, luego se los enseño y espero disfruten pues lo que queda del mes de la amistad y del amor y seguimos por aquí compartiéndoles tanto no sea posible porque como les decía a lo mejor no de la misma frecuencia porque obviamente está cambiando. Yo quise darle un simbolismo que fuera algo especial porque quiero que al ser el año posterior a lo que terminó se puede decir que el primer año como que no contó después de lo de la pandemia, ¿no? Que este año es el que le tenemos que dar el seguimiento ya más completo porque ya estamos mejor. Bueno, pero esperemos que ya estamos encaminados para que se normalicen las actividades y posteriormente hagamos algunas modificaciones que mejoren un poco la calidad de mis videos. Y bueno, luego les comparto cosas mejores. Sí, también tengo que ver cosas tan herramientas que me permitan también hacerlo, obviamente, y pues es una serie de cosas que luego ya les compartiré a mi manera si es posible. Y sale, pues luego los veo.